Christos aneste, alethos aneste. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ese era el saludo que en las primeras comunidades cristianas se daban los cristianos y cristianas durante todo este tiempo de Pascua que estamos iniciando desde el sábado por la noche, ya en la vigilia pascual, y hasta que continúe hasta el tiempo de Pentecostés. Me corresponde hoy con Ángel poder acompañarles en esta celebración litúrgica y quisiera compartirles una breve reflexión en torno al Evangelio que corresponde al Evangelio del domingo de resurrección, el domingo recién pasado. El texto es tomado del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y quisiera leerlo para luego poder compartir con cada uno y con cada una de ustedes una pequeña reflexión. Del Evangelio según Juan. El primer día de la semana, muy de mañana, antes incluso de amanecer, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra que tapaba la entrada. Volvió entonces corriendo a donde estaban Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se asomó al interior y vio las vendas de lino en el suelo, pero no entró. Después de sus huellas, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas de lino en el suelo y vio también el paño que habían colocado alrededor de la cabeza de Jesús. Solo que el paño no estaba en el suelo con las vendas, sino bien doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Y es que hasta entonces no habían entendido la escritura, según la cual Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes unas breves impresiones y quisiera que viéramos primeramente esta pintura, este cuadro de Eugène Birmand, un pintor suizo del año 1898. Si ustedes pueden ver la expresión en el rostro de los discípulos que van corriendo en la mañana al sepulcro, así se llama el cuadro, Pedro y Juan corriendo al sepulcro el día de la resurrección, actualmente está en el Museo Orsay en París. Si pueden ver la gesticulación de asombro, de desesperanza, de correr anonadados, impactados, ese naturalismo que se refleja en la pintura, es a partir de eso que quisiera que reflexionáramos el texto del día de hoy, el texto del Evangelio del Domingo de Resurrección. ¿Cómo podemos hablar de vida en un contexto de muerte? La crisis que ha sobrevenido por la enfermedad, la soledad y el aislamiento pone en entredicho muchas de nuestras falsas seguridades de las cuales creíamos gozar. Sin embargo, la crisis también desnuda los corazones y la conciencia, muestra nuestro egoísmo y evidencia la desigualdad en nuestro sistema de consumo. Esto no es malo, más bien yo creo que es revelador. En las crisis es donde se devela quienes están dispuestos a caminar más de lo que deben, a renunciar a sus condiciones de comodidad y a dar su vida a cuentagotas. Celebrar la resurrección entonces no es solamente recordar una narración del pasado, sino revivirla con gestos y palabras. Se trata de transformar el hambre, la violencia y la enfermedad de nuestro mundo en equidad de acceso, en paz mediante la justicia y en compañía ante el dolor, cada una de esas tres correspondientes. El relato que la liturgia del Domingo de Resurrección propone, como lo hace para todo el Tríduo Pascual, para los 3 días que inauguraron la Pascua, es tomado del Evangelio según Juan. A diferencia de los evangelios sinópticos,
Juan presenta a María Magdalena yendo sola al sepulcro de madrugada. Es este el primer día de la semana, dice el texto, es decir, domingo. Para los primeros seguidores de Jesús, el domingo, en realidad, y esto es un detalle muy interesante, el domingo en realidad era el día no el primero, sino el octavo. Y uno diría, ¿cómo? Un octavo, si solamente 7 días tiene la semana. Es el octavo, porque este simbolismo representa la nueva creación. Era no cualquier inicio, sino que era el inicio de una nueva creación. Y ese domingo octavo, en las primeras comunidades de los 3, 4 primeros siglos, se extendía desde el domingo de resurrección hasta el domingo siguiente. O sea, durante el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y al siguiente domingo es un único domingo. Es el domingo de Pascua, es el domingo de resurrección. Todo ese tiempo es una celebración y una festividad enorme, impresionante por ser precisamente la culminación del misterio cristiano, la resurrección de Jesús. Por eso es que les digo que toda la semana que sigue al domingo de Pascua es un gran domingo, la más grande de las fiestas, la octava de Pascua. María llega en medio de la oscuridad, aún no ha amanecido, y las tinieblas, el texto griego utiliza esa palabra, tinieblas, scotía, cubren el huerto donde está el sepulcro. Pero de repente todo cambia. Dice el versículo 1 que ella vio que la piedra estaba retirada del sepulcro, pero no comprende. Se asusta y corre donde los demás discípulos para denunciar el robo del cadáver. El miedo se sigue apoderando de ella. Y se trata del mismo miedo que se transformará entonces en alegría al escuchar su nombre de boca del mismo Jesús. Versículos siguientes. Puesto sobre aviso, Pedro y el discípulo amado corren a prisa hacia el sepulcro. Al llegar primero, el discípulo ve los lienzos en el suelo, pero no entra. Pedro entra sin fijarse, sin pensarlo. Ve el sudario aparte del lienzo, pero no entiende nada, mientras que el discípulo, habiendo ingresado después con solo una mirada, dice el texto, vio y creyó. La carrera la ganó el discípulo amado, es decir, la comunidad de Juan, porque no nos dice el texto que es Juan, simplemente es un discípulo, el discípulo a quien Jesús quería mucho. La mayoría de exegetas consideran que es la comunidad juánica representada dentro del texto. Entonces gana la carrera, mostrando su cercanía con el Señor, pero quien debe entrar primero es Pedro, por la preeminencia que tiene dentro de los 12. A pesar de esto, la reivindicación de Pedro, de aquel que negó a Jesús 3 veces, todavía no se ha dado. Hay que esperarnos unos versículos más para que aquel que le negó 3 veces tenga que confesarle 3 veces que lo ama y así, por lo tanto, revertir su cobardía. La descripción de un sepulcro ordenado, con las vendas dobladas, como lo hace el texto, así de forma tan clara, excluyen cualquier posibilidad de robo, y este es el signo, entre comillas, que interpreta el discípulo para creer. Nos dice Jan Sundstein, un exegeta europeo, que si el ver de María Magdalena había desembocado en un malentendido y el de Pedro se había quedado antes de ninguna interpretación, el ver del discípulo amado es un ver que suscita la fe. Su inspección señala el nacimiento de la fe pascual, una fe pascual consumada, pues el discípulo amado cree sin que se le aparezca el resucitado. Cree con solo ver la tumba vacía, es decir, únicamente a la vista de la radical ausencia de Cristo. Cierro comillas. De esta forma, la comunidad joánica explica el valor de la fe. No se trata de creer como Tomás, que en los versículos siguientes va a necesitar de pruebas empíricas, palpables, sino como el discípulo amado, que ya había entendido la muerte como su glorificación. Solo en la cruz Jesús es Rey, y esta es la paradoja que está en el centro de la comunidad cristiana pospascual. Curiosamente, el texto no nos dice nada de un anuncio querigmático por parte del discípulo, que él salga en carrera a anunciar a Jesús. Simplemente se pone en relación la fe profunda que él ha adquirido, ha interiorizado con la comprensión de las Escrituras. Dice el versículo final del texto que leímos: debía resucitar de entre los muertos.
pero ¿cómo debía? Porque los primeros seguidores de Jesús interpretaron que Jesús, a pesar de haber muerto de la forma en que murió, debía resucitar. Debía resucitar porque el justo no puede quedar allí. Dice Isaías 53:11, el texto del siervo doliente, el siervo sufriente, que después de sufrir verá la luz. Isaías 53:11. Dios le levantará y le dará nueva vida, dice Ezequiel 37, el texto de los huesos secos. Después sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de ellas. Y para que finalmente el Salmo 22, en el versículo 31, después de haber lamentado y sufrido, gritado, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo dice que va a ser reivindicado ese justo sufriente y al final se proclamará con fuerza, así actuó el Señor. Esta fue la genial relectura que las primeras comunidades cristianas le dieron a la muerte de Jesús, para reinterpretarla, para reubicarla de esa disonancia cognitiva que había sido la muerte de su maestro. Entendieron que no todo dependía de Jesús, que estaba ahora en sus manos y que su espíritu estaba en medio de ellos, que él estaba vivo y por lo tanto que su vida era abundante, era una vida reivindicada y era una vida resucitada. Esa fue la interpretación que hizo que las escrituras fueran comprensibles. Fue ese midrash que hicieron a partir de los textos del justo que sufre, del siervo doliente, de aquel mártir al cual Yahvé reivindica. Los discípulos entonces regresaron en silencio. No dijeron nada. Solamente María Magdalena, después de encontrarse con el resucitado en los versículos siguientes, comienza la predicación por encargo del mismo Jesús. Jesús le dice en los versículos 17 y 18 del capítulo 20, vete donde mis hermanos y diles. Y ella va y dice, he visto al Señor. Solo el viviente, Jesús, el viviente, puede suscitar el anuncio de la vida, el anuncio de una humanidad transformada, el anuncio de esa metáfora fundamental que los cristianos y cristianas llamamos resurrección. Resurrección significa esto, que la vida es más poderosa que la muerte. En Jesús resucitado, nos dice Carlo María Martini, en Jesús resucitado ha sido glorificado un fragmento de corporeidad, de historia, de cosmos, y esto es el comienzo de una humanidad nueva, es el destino de la humanidad. Nos corresponde, por lo tanto, a nosotros y nosotras, que nos decimos seguidores de Jesús, transparentar esa metáfora de la resurrección cotidianamente. Se resucita con Jesús cuando amamos hasta el extremo, como el día del capítulo 13 del Evangelio de Juan, que habiendo amado al mundo los amó hasta el extremo. Cuando morimos, como el Viernes Santo, por defender la justicia. Cuando incluimos a los olvidados y atendemos a los sufrientes. Se resucita con Jesús cuando, día con día, corremos para encontrarnos con Él, como el discípulo y Pedro, que no corrieron de pasada, sino que entraron al sepulcro para así poder constatar que ya no está allí. Quisiera concluir con un fragmento del discurso de la Santa Pascua de Gregorio Nacianceno, de uno de los padres capadocios, que nos invita precisamente a redimensionar el sentido del Evangelio que hemos escuchado hoy. Hazte un Pedro o un Juan, corre hacia el sepulcro, hazlo con porfía, y con los demás, rivaliza en este hermoso esfuerzo, y si eres adelantado por la rapidez, vence por el afán, no para mirar de pasada el sepulcro, sino para entrar dentro de él. Espero que durante todos estos días, en medio de esta situación de aislamiento que vivimos, podamos vivir la Pascua y sentirla más profunda, más cercana, porque es precisamente en las mayores dificultades donde el Jesús resucitado se hace presente, así como los discípulos asustados y confinados estaban en un momento determinado. Que el Señor nos bendiga a todos y a todas.